Bueno, compañeros, compañeras, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, simpatizantes, les damos la bienvenida a esta charla que hemos organizado desde Política Obrera, acá en La Matanza, en este bar, que de paso agradecemos, como siempre, por la disposición a permitirnos hacer este tipo de actividades, a los dueños y también a los trabajadores que están acá siempre con la mejor predisposición para atendernos y para recibirnos. Hemos decidido convocar esta charla porque, bueno, se han producido un hecho importante de relevancia que han sido los últimos resultados de las elecciones PASO, y creo que a todos nos ha pasado en nuestros lugares de trabajo, en reuniones con nuestras familias, con amigos e incluso el propio día de la elección. Acá hay varios compañeros que actuaron como fiscales, colaborando en diferentes tareas, que ha generado toda una conmoción, ¿no? En un principio los resultados que se han conocido, y por lo tanto creo que todos nos hemos encontrado con una deliberación, con un debate que atraviesa a los lugares de trabajo, a los diferentes sectores donde se mueven los trabajadores, y nos parecía muy importante hoy, a poquitos días de que se haya producido el desenlace electoral, ya mismo aprovechar y tener una primera instancia para empezar a discutir y a sacar algunas primeras conclusiones de qué es lo que representa lo que ha sucedido con este resultado electoral. Por eso lo hemos invitado, al compañero Jorge Altamira, y la propuesta, digamos, que tenemos para hacerles es que comencemos directamente con preguntas, con reflexiones, con inquietudes que partan directamente de los participantes, de los que vamos a estar en la charla. La propuesta que les hacemos entonces es que podamos comenzar esta charla a partir de las inquietudes, a partir de las sensaciones y de sus propias opiniones, para que después Jorge haga una devolución o empiece un intercambio fluido de ideas. Así que, esta es, digamos, la propuesta. Le pedimos también a los compañeros que se vayan acercando y que se sienten, que tienen el espacio acá a disposición, que en ese lugar también ahí están los baños. Así que ahora la idea es abrir el micrófono, o mejor dicho, desde el lugar también donde están sentados, aprovechar y arrancar directamente con inquietudes e impresiones de los propios que estamos acá. Pero tiene que ser con el micrófono. Sí, para que se escuche también, les comentamos que se está transmitiendo por el Facebook Live de Política Obrera. Sería, importante que el que haga su intervención, el que quiera hablar, lo haga desde el micrófono para que salga. Los que están cerca pueden, pero los que están lejos ya. Así que abrimos el micrófono para arrancar. Cualquiera que se anime, arrancamos y empieza un debate, que es la idea de la charla. ¿Cómo andas? Sí, tengo una... ¿Vos? Vení, acercate a la silla. ¿Sí? ¿Viniste con...? Sí. Ya la venías pensando. Hola, David, yo soy profesor acá hace muchos años, colega de Mingo acá en La Matanza. Mi pregunta apunta a este concepto de la hiperinflación. ¿Cómo lo ve Política Obrera? ¿Como un proceso parecido al del 89, que supondría una hiperinflación descontrolada, que llevaría a que el gobierno tuviera que irse corriendo, como un poco le pasó a Alfonsín? ¿O estamos hablando de sucesivos aumentos, como esta devaluación que vivimos el lunes, y que el gobierno vaya manejando los tiempos y vaya como en una dosis de inflación sin llegar a la sobredosis, que sería un escenario político distinto? Eso. Ahí está planteada una inquietud. Fue muy específico. Claro. Está abierto, el que quiere.
Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, mi pregunta era, porque yo me acuerdo de los años 70. Sí, yo milité muy chico, en los 70 en el peronismo revolucionario. Y yo pensaba que a pesar de lo que dicen que la juventud está cansada de la política o despolitizada, yo veía como una analogía con los 70 porque hablando con mis compañeros de trabajo veo que hay mucha inquietud, se habla mucho de política ahora. Los pibes, yo generalmente hablo con los pibes y veo que como que tienen mucha inquietud por ver qué pasa, aunque sí que se ve que hay confusión, ¿no? Pero esa era mi pregunta. Si yo veía que había cierta, o sea que estamos en una época de digamos, no sé si de viraje de algo, pero o por ahí me parece que sí. Esa era mi pregunta. Bueno, ¿quiénes más quieren ya plantear su inquietud, su sensación con la elección, etcétera? Está el micrófono. Dale, chavo. Bueno, buenas tardes compañeros, ¿qué tal Jorge? Mi inquietud fue como fiscal general de mesa, que anduve por varios colegios, fue el voto que fue tan dirigido a Milei, ¿no? Yo le digo como que el fenómeno nuevo que quieren descubrir los jóvenes y que transmitieron a los adultos, a sus padres, y que dirigieron ese voto a Milei. Mi pregunta es, ¿no? Ahora, con este cambio, la economía, ¿usted cómo la vería en perspectiva a estas tres personas que van a quedar para presidente con la compañera, bueno, no compañera, sino la representante de izquierda, que también ha entrado, y ver cómo podemos hacer dirigir los votos para cambiar esta historia? ¿Quién representante de izquierda? Está Brema. No entró en las tres. Yo tengo que decir fue el 1,6%, pero si no es que no entró, que quedan los tres, quería saber más o menos cuál sería nuestro punto de vista ante esta crisis, porque para mí es una crisis. Buenas tardes, compañeros. Para aclarar, cuando tuvimos recién la pregunta, que entró o no entró, quiero decir que en el caso de la izquierda no disputa realmente las elecciones presidenciales. Va a estar presente la boleta, pero la disputa política es entre tres candidatos, nada más. Ahora, si la izquierda del FITU hubiera proyectado un candidato con una buena resultado de diputado, lo que fuere, sí estaría disputando. No estaría disputando la presidencia, pero estaría disputando el ingreso al Congreso Nacional. Eso no ocurre. No ocurre. Como hemos explicado, y después luego lo voy a repetir, pero para completar esta idea, el FITU se encuentra en declive. Puede haber pasado una fracción del FITU, la PASO, la otra no lo pasó, y la que lo pasó está en declive. La disputa a nivel presidencial es entre tres candidatos y a cualquier otro nivel es entre tres candidatos, o tres listas, ¿cierto? Tres grandes presentaciones. Respecto al problema del voto joven o distintos votos a Milei, arranco por detalles para después entrar en el meollo del problema. Y quiero advertirles una cosa curiosa. Por ejemplo, quienes votaron por Milei en la provincia de Buenos Aires cortaron boleta, aparentemente en una mayoría, por los intendentes peronistas del conurbano.
Sí, pero por una gran diferencia. Mira la siguiente pregunta. Tenemos a alguien que está en contra de la casta y sus votantes votan a la casta. Acá hay algo de extrema confusión, porque tendrían que haberlo votado lista completa, sin nada, todos los intendentes, etc. Por ejemplo, acá en la capital federal, acá en la ciudad de Buenos Aires, el candidato de Milei está lejos de todos los demás, está como el FITU, no disputa la elección a nivel de jefatura de carga. Y es interesante esto, porque la elección en la ciudad de Buenos Aires se desdobló. La lista en la que figura Milei es solo la nacional. En la lista para elegir al gobernador de la ciudad, jefe de gobierno, no está Milei. Entonces, ha habido un voto masivo por Bullrich, por los candidatos de Bullrich y los candidatos de Massa. Y lejos, cómodo, está el candidato de Milei. Esto se manifiesta de una manera muy profunda en las provincias, donde los candidatos de los gobernadores fueron muy derrotados. Me refiero, los gobernadores que apoyaban a Bullrich y que impulsaron el voto a Bullrich, fracasaron. Y los que impulsaron el voto a Massa fracasaron. Y ganó Milei, por mucho. Pero ojo, en una elección anterior de la provincia, esos gobernadores, también por mucho, se aseguraron el lugar. No estaba en juego la candidatura a gobernador. Cuando estuvo en juego la candidatura en gobernador, los candidatos a gobernador de Milei no sacaron nada. Ahora saca Milei, pero no está en juego la candidatura de gobernador. Con esto lo que quiero mostrarles es que en las urnas la casta va junto con los que denuncian a la casta como 12 meses. Por lo tanto, mañana vamos a tener, en caso de que gane Milei, un régimen político donde el presidente es la Virgen María, sin pecados concebida, y el resto son todo un grupo de degenerados que ocupan las provincias, los intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Digo para que no nos vendan un cuento. El sistema político está tan agarrado que eso de que va a ser desafiado por un representante de la clase capitalista es una fantasía de demente. El único que puede desafiar al conjunto de la clase capitalista es un candidato de la clase obrera, no un candidato de la propia clase capitalista que se entrelaza con el conjunto de políticos, casta, rivistas, ladrones, delincuentes, que estuvo denostando todo el tiempo. Es decir, que hay que bajar a tierra lo que la prensa, los medios de comunicación, digamos, no han puesto, digamos, en evidencia. El punto central con el cual debiéramos arrancar el análisis, al menos en nuestra opinión, es que en la elección se derrumbaron el peronismo y el macrismo. ¿Y por qué destaco que se derrumbaron el macrismo y el peronismo y no digo que subió Milei? Porque el macrismo y el peronismo gobiernan la Argentina, que en el mes de septiembre va a tener para agosto una inflación del 12%. ¿Entienden o no? ¿Quiénes gobiernan? El peronismo y el macrismo. Los que gobiernan se encuentran frente a una situación descontrolada. Es decir, hay una crisis en la gobernabilidad del país.
La clase capitalista no tiene rumbos en este momento. El poder político está desorientado. Y junto con el poder político desorientado está el FMI, que estuvo asociado a este poder político desde el año 2017-18, cuando estableció este famoso préstamo de 45 mil millones de dólares y se convirtió en la dirección económica de Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Entonces acá se vuelve a producir, pero mucho más grave, una situación que ya vivimos. Cuando Alfonsín terminó su mandato, o mejor dicho, cuando se produjeron las elecciones de 1989, Menem derrotó ampliamente al candidato de Alfonsín, que se llamaba Angelos, y el país entró en una hiperinflación. La Argentina no tenía gobierno. Vivía una situación hasta cierto punto más grave que ahora. Pero ya se había votado y ya se había elegido a Menem. Entonces Alfonsín le dijo, mira, yo te tengo que dar a vos el gobierno en diciembre y estamos en junio. Yo no aguanto hasta junio. Pero como a vos te eligieron la mayoría, tomá, agarrá vos el bastón y cerramos la crisis. Con lo cual se violó la Constitución, porque Menem gobernó 6 meses más de lo que tenía que gobernar, porque le dieron 6 meses adelantados. Más o menos está pasando ahora, porque Alberto está abogado y más. No, ahí es concreto, 6 meses antes. Ahora este Alberto por ahora se va a ir en diciembre. ¿Está claro? Pero yo quiero mostrar el ejemplo porque puedo mostrar el otro ejemplo de la Rúa se fue, se reunió la Asamblea Legislativa y eligió un sucesor. Ahora estamos ante una crisis de gobierno sin sucesor. No hay a quien entregarle el gobierno. Y la situación económica está desbordada. Y los trabajadores están sufriendo un golpe fenomenal. Porque esto del 13%, 12%, 11% de agosto no se lo van a tragar fácil. Entonces ya hay unos sindicatos que dicen que queremos un aumento del 120% del salario y que se convoque paritarias. Son burócratas, porque la situación es tan exigente que pedí que se junte la paritaria, se junta con los patrones, en la primera reunión no se pusieron de acuerdo, en la segunda tampoco, en la tercera interviene el Ministerio de Trabajo, en la cuarta dicta la conciliación obligatoria. Eso de que piden 120% es para la tribuna. ¿Está claro? 127, si pido el 120% el jueves y el viernes cobro 120%. Porque los comerciantes, los industriales, quienes manejan los precios, remarcaron hoy. O remarcaron el martes, o remarcaron el miércoles. No fueron a paritarias para remarcar. Este es el punto central de la situación. Y no es que no quiero que hablemos de Milei, sino que yo sigo rigurosamente el siguiente método. Esta crisis no es producto de las elecciones, es el desenlace de una crisis creciente que ahora se cobró un gobierno entero y con el desgobierno esta crisis se agudiza. No es que, mirá que Piola Altamira dejó de hablar, no habla de Milei y te vende el cuento de la crisis. No. El proceso político es el proceso de la crisis. Porque por otro lado, si no hubiera esa crisis, no se hubieran derrumbado junto con el cambio, el macrismo, ni se hubiera derrumbado el peronismo y tampoco tendríamos a Milei. ¿Claro o no? Hay que seguir un método. Porque si no se sigue un método, se cae en lo que, espero explicarme bien, es el impresionismo. Que en la vida cotidiana
es tomar decisiones apresuradas por un acontecimiento sobre el cual por algún motivo no nos pusimos a reflexionar. Creemos que es el fin del mundo porque me aumentaron el alquiler. Hay gente que se desespera y tiene lógica que se desespere. Pero en esos casos hay que calmarse, ver las variantes, oportunidades, etc. Cuando se actúa sobre la presión de los hechos, impresionismo. No entender lo que está ocurriendo. La realidad es más amplia de lo que vos estás viendo y entonces estás, digamos, con el tema este de tomar, de sacar conclusiones rápidas y apresuradas. Entonces, este es el primer punto de la cuestión. ¿Y por qué también es el primer punto de la cuestión? Y ahora lo vamos a meter a Milei. Porque, queridísimo Milei, vos vas a tener que resolver esto. Salvo que pienses que todos los demás eran unos boludos, y hasta que tu mamá te parió a vos, no apareció nadie con un mínimo de inteligencia, vos vas a tener que resolver lo que no resolvieron nadie. Entonces seguimos en la crisis, no en la elección de Milei. Lo único, y lo voy a desarrollar más dentro de un rato, es que la elección de Milei, pero toda la campaña electoral, desmistifica una cosa importante, que no es cierto que las crisis capitalistas crean fatalmente una salida por la izquierda. También crean salida por la derecha. ¿O qué fue Hitler? En una crisis descomunal de Alemania, y en lugar de que se formara un gobierno del Partido Socialista y del Partido Comunista, los dos partidos de izquierda, subieron los nazis y los mandó a todos los demás a un campo de concentración. Es decir, el capitalismo tiene salidas de derecha que son un castigo a la clase trabajadora por las culpas del capitalismo. En lugar de que el culpable, el capitalista, sea castigado por la crisis, el capitalista se enoja con los obreros y dice: la culpa la tenés vos, porque ganás mucho salario, que atiende el Ministerio de Acción Social, la jubilación es demasiado elevada, donde hay una necesidad no hay un derecho, y vos querés que haya un derecho. Entonces culpa a la clase obrera, y esos son los fachos. Los capitalistas que le culpan a la clase obrera por la crisis del capitalismo. Porque si ustedes miran, todo el ajuste lo pagamos nosotros. Ellos no son responsables de nada. Este es el mecanismo. Hay salida de derecha. Ojo, las salidas de derecha agravan la situación, agravan la miseria. Al final, sin una salida socialista y sin una salida obrera, no hay salida. Pero hay que luchar contra este tipo de salida. Pero él tiene que resolver esta crisis. Y la mitad de lo que dice, si no el 99%, es un verso para captar votos. Cuando gobierne, no va a hacer nada de lo que dijo. Se va a alinear con la línea política que marca el Fondo Monetario Internacional, que ustedes comprenderán, no se va a dejar intimidar por un loquito que apareció en la Argentina. Cuando agrupa... No, quiero decir, es la banca internacional concentrada en un poder político que cuenta con las Fuerzas Armadas de la OTAN, que cuenta con esto y con lo otro, y que no va a decir: ah, bueno, ganó Milei, dolaricemos, vendamos órganos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá una crisis política donde el elemento fundamental es que es de derecha y no de izquierda. Y esa crisis que es de derecha, que la salida la está imponiendo a la derecha, recorrió toda la campaña electoral, porque Política Obrera fue la única organización que caracterizó las elecciones como reaccionaria. Si ustedes se van a pensar, caracterizar una elección, una campaña electoral, un proceso electoral como reaccionario, es medio de un idiota. ¿Cómo va a ser reaccionario si voy a votar? ¿Está claro o no? Qué sorprendente. ¿Cómo gente que tiene más de 2 dedos de frente dice una cosa tan insensata?
Pero si todos los candidatos que pueden ganar, 3 o 4, dicen que hay que reventar a los trabajadores con un violento ajuste, tienen el monopolio de la elección, tienen los medios de comunicación, etcétera, esa elección por su contenido, no por la forma de ir a votar, por su contenido es reaccionaria. Si el pueblo, los ciudadanos, los trabajadores no advierten que es reaccionaria, no van a poder enfrentar esa elección y van a concurrir a votar a lo que se llama el mal menor. Como me dijo un camionero, porque tuve un problema importante, no me acuerdo qué día de esta semana, entonces anduve con varios camioneros que votaron todos a Milei. No, pero este loquito lo voté porque los demás eran peores, son peores, los demás son infectados. ¿Se dan cuenta que ese camionero que labura 14 horas por día entró en la trampa de una elección reaccionaria? Dice, me dan para elegir, a ver, qué cosa, yo no como arroz con leche, ya de niño no como arroz con leche, me estoy muriendo de hambre y lo único que es el arroz con leche. Bueno, tengo que caer en la trampa de comer con arroz con leche. ¿Está claro? Es decir, el pueblo, por no haber elaborado sus propias salidas políticas, es atrapado entre las alternativas de salida que ofrece la derecha. En este sentido, esto no es una simple frase, se lo voy a demostrar. Cuando se fue la dictadura, hubo una elección. Esa elección despertó expectativas fabulosas. Terminamos con la dictadura, terminamos con el tema de la guerra, terminamos con esto, viene la democracia, tenemos libertad. El presidente dice que con la libertad se come, se cura, se educa, fenómeno. Vamos todos y Plaza de Mayo repleta para saludar a un presidente. En ocasión de otros candidatos, había multitudes el día que ganaron las elecciones antes de que subieran. ¿No es cierto? Por ejemplo, Cristina Kirchner. Juntaba multitud. Nadie fue a celebrar la victoria de Milei. Había poca gente ahí. Es decir, fue un voto a la distancia. No tenemos acá una tropa. Pero esas expectativas del 83, hoy, lo reconoce todo el mundo, es la decepción completa y total del 2003. El balance del régimen está claro, al servicio de la clase capitalista. Este régimen ha hecho un gran daño a las masas y se ha transformado en ingobernable incluso para la clase capitalista. Y eso es una crisis. Una crisis no es cuando el pueblo está mal solamente, sino cuando el pueblo está mal y los de arriba no saben qué hacer con el gobierno y con el manejo de la situación. Y entonces ahí tenemos la crisis integral de un sistema político. Los de arriba no pueden, no saben, no quieren, y los de abajo no aguantan. Se juntan los dos elementos y tenemos una gran crisis política. Toda la campaña fue reaccionaria. Y de esa campaña reaccionaria se destacó, finalmente cuando se hizo el recuento de votos, se destacó Milei, votado por un sector importante de la población que ha sufrido las consecuencias de la ruina económica y que vota con más bronca. Se ha creado una corriente fascista ya en el país con Milei y compañía. Eso todavía lo tenemos que verificar. Primero, que nadie vaya el día del triunfo a llenar 10 cuadras alrededor de la sede del triunfador. En segundo lugar, fueron pasos. Es decir, que no se eligió nada. Se eligió a quienes van a ir para ser elegidos. Ahora vamos a recorrer esto que va a ocurrir ahora. Este proceso que van a recurrir ahora, en donde la clase capitalista ya ha iniciado un gran debate sobre cómo encarrilar a Milei. Y entonces ahora Milei se encuentra con el Fondo Monetario Internacional, se reúne con los industriales, se reúne con los otros,
diciendo que queremos un conjunto de garantías. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Milei dijo que con él van a desaparecer las obras públicas. La Cámara de la Construcción se puso en alerta. Reunió a la Unión Industrial y dijo: la Argentina sin obras públicas, infraestructura, caminos, etcétera, etcétera, sí. Con lo cual, tenemos que distinguir la demagogia fascisante de Milei, cuyo propósito es conquistar un voto, de lo que él va a hacer como gobierno. Y eso en la Argentina ya tendría que ser un entrenamiento conocido, porque Menem dijo que iba a ser un salariazo y una revolución productiva, y que se iba a derramar sangre para recuperar Malvinas, y terminamos arreglando con Gran Bretaña, hundiendo los salarios y desindustrializando el país. Es decir, que fue, como se dice, completo en la lotería Cartón lleno. ¿Qué? Cartón lleno. Cartón lleno. Cartón lleno quiere decir, él dijo tres cosas y exactamente esas tres son lo contrario. Hay que distinguir la campaña electoral de lo otro. El carácter derechista de esta elección se manifiesta en otros aspectos. Por ejemplo, Burri le ganó a Larreta. Bueno, Larreta es un reaccionario, pero Burri es más reaccionario. Y ahí eligieron a este. Massa es el candidato de Kirchner. Ahora, Massa está a la derecha de Cristina Kirchner. Y probablemente a la derecha está de Alberto Kirchner. Y Alberto Fernández. Ustedes ven que es un corrimiento, digamos, completo de esta situación. Es decir, la clase obrera está viviendo este proceso político en un estado de apatía. Primero porque se ve la apatía. No hay discusiones políticas, no hay grandes movilizaciones obreras con planteamientos políticos. Y como acaba de confesar en un artículo en Prensa Obrera, ¿cómo se llama el primer nombre de Beliboni? Eduardo Beliboni, el polo obrero del partido total de la Argentina, dice: él votó a Milei. Es decir, que la izquierda ha fracasado, esta izquierda del FITU, en una forma tan extrema que la derecha le colonizó su propio candidato, su propia base. Pero ellos venían diciendo que esa base estaba siendo politizada, con métodos democráticos, con educación política, y que íbamos a tener 40.000 trotskistas acampando frente a la Plaza de Mayo. Y resulta que, manteniendo la ironía, porque no quiero hablar, no voy a faltarle el respeto a nadie, votaron a Milei. Uno lo podía deducir por el tipo de voto que hubo y todo lo demás, pero en el caso del polo obrero de Beliboni es un balance terminal de la construcción política que hicieron. Porque una cosa, se entiende, es alguien que está sin trabajo, pero no responde a ninguna organización y todo lo demás, y otros que hicieron una campaña electoral contra su rival dentro del FITU, diciendo que ellos se plantan, ellos son los que representan a los pobres, a los pisoteados, a los que van en el barro de los barrios y de las villas, y según él, la mayoría votó a Milei. Entonces esta elección, sí, revela una crisis profunda en la clase obrera y una crisis terminal en la izquierda, de la que nosotros nos salvamos porque cortamos lazo hace 4 años, planteando ser una tendencia y denunciando esta situación. Aunque las masas no lo sepan, y esto por ahora no es un hecho grave, hemos creado una credencial. A ver, presente el documento, el DNI. ¿Tenemos este DNI? No va a venir la policía a decir: justo lo buscábamos usted, como uno que fue a votar y creo que
tenía orden de captura por violación, o no me acuerdo por qué, y lo metieron en cara con los juegos. ¿No es cierto? Nosotros podemos presentar eso, pero más que eso, esto es secundario, es lo que nosotros podemos presentar. Es que al haber hecho esta previsión, como toda previsión, con antelación, entendimos el proceso político que estaba planteado, donde el corazón de la cuestión es el hundimiento de la izquierda y su adaptación al capitalismo. Por eso, en el año 2013 le ganamos al peronismo a la capital de Salta, y en el año 2023 la base del pueblo obrero lo vota a Milei. ¿Les comprenden esa situación? Hay una gran confusión política. Pero las confusiones políticas se disipan, se esclarecen. Eso tiene remedio. Lo ha tenido toda la vida. Las confusiones políticas además están en la naturaleza misma de la política y de la vida social. Porque somos 8.000 millones de habitantes y no puede ser que la convivencia de estos 8.000 millones de habitantes sea clara para cada uno en forma perfecta. Es un proceso complejo. Está hecho de experiencias, de derrotas, de avances, etc. Eso se puede trabajar. En cambio, la burguesía está condenada y Milei también. Porque tiene una crisis, que ahora vamos a entrar entonces a la hiperinflación. Porque tiene una crisis brutal. Porque Argentina está endeudada en 600.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar ese muerto? La única forma de pagar ese muerto es que te refinancien, pero para eso tenés que bajarlo algo. Suponete 300.000 millones. Quiere decir que los otros 300.000 millones van a ser confiscados al pueblo. Tomando los depósitos, bajando los salarios, metiendo una hiperinflación, porque la hiperinflación arruina totalmente el poder adquisitivo del trabajador y engorda la recaudación de impuestos, porque al aumentar los precios aumentan los impuestos que gravan los precios, como el IVA. ¿Me explico? Entonces hay que ver lo que hace. Y además tenemos un antecedente: Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Macron. El caso del presidente francés es muy interesante, porque Macron es el primer Milei, de cierto modo. Pero miren qué curioso, déjenme que me detenga un poquito, porque el objetivo de lo que voy a señalar es el que tengamos una visión más general, de modo de cotejar, de no estar metido dentro, meter la cabeza en una bolsa y no ver más que lo que hay dentro de la bolsa. Macron era el ministro de Economía de un gobierno socialista. Renunció y formó su partido. Como Milei, eligió los candidatos por internet y ganó las elecciones. Y llegó a su política. Al poco tiempo, aumentó los impuestos con el argumento de que hay que consumir menos nafta. Entonces, aumentando los impuestos a la nafta, la gente consumiría menos nafta y sería un beneficio para el clima. Yo tengo una forma mejor que esa. No me aumenten nada porque el cambio del clima lo voy a pagar yo, que soy un laburante. Meter un impuesto del 90% a los capitalistas, en lugar de sacarme la guita a mí, e invertirlo en energía eólica. ¿Está claro? Entonces, con el cuento del cambio climático, aumentaba el precio de la nafta. ¿Quién se levantó? Los mileístas de Francia, los pequeños productores, los camioneros, ¿cómo se llaman? Los monotributistas, los chalecos amarillos, que eran la clientela electoral de Macron. Entonces tenemos a un Milei que provoca una rebelión de mileístas contra Milei. Para que vean las contradicciones que se desarrollan. Y a principios de este año una gigantesca huelga, manifestación y todo lo demás. Este gobierno está condenado y ha fracasado por las contradicciones del capitalismo.
Eso no tenemos que olvidarlo. La perspectiva general es una perspectiva de derrumbe del sistema capitalista. Y a medida que esa perspectiva se ahonde, más Milei van a ver, más agresivos, más brutales. Porque la clase capitalista que se defiende, que defiende su sistema contra el trabajador y que le dice: vos tenés la culpa, vos sos el judío de la historia del nazismo. ¿Se entiende? El papel de culpa que le echaban a los judíos. Vos, laburante que no laburás, estás ahí, te digo que vengas a laburar el fin de semana y me decís que tenés que estar con los chicos. ¡Vago de mierda! ¿Qué es eso de estar con los chicos el fin de semana? ¿Se entiende? Entonces estamos en una lucha de clases muy crecientemente aguda, que se manifiesta en el hecho de que vivimos una guerra mundial. ¿Por qué cómo se sale de una guerra entre la OTAN y Rusia, que son potencias nucleares? Eso quiere decir que el que entró a esa guerra no entró de casualidad. ¿Sabe cuál es la consecuencia de haber entrado? La consecuencia de haber entrado es que esto puede terminar con bombardeos atómicos de un lado contra el otro. Si no, alguien que hubiera con un mínimo de conciencia contra esto dice: no, yo no entro en esta guerra, no, yo, vamos. Hay que, después puede ser que nos toque la paz nuclear y bueno, vamos a ver quién es más macho. Y el objetivo es quién domina el mundo y quién termina convirtiendo a todos los trabajadores en esclavos del capitalismo. Y ahora... Es más, Polonia ya a la frontera mandó a fortalecerla con su... Sí, por ese lado van a pasar cosas graves. Pero quiero ir entonces al problema de la hiperinflación. Ya tenemos una del 13 de agosto. Del 13 de agosto. El 13 es el día que el INDEC... 13 es el día que el INDEC da a conocer el índice. En septiembre vamos a tener lo de agosto, una simple intervalo. La pregunta es esta. Él devalúa la moneda a 350 pesos. Cosa que siempre dijo que era una medida catastrófica. Que había que ir devaluando de a poquito, junto con la inflación, para ir aguantando. No, dio un salto. Y dijo textualmente esto: lo impuso el FMI. Si yo digo que lo impuso el FMI, soy un trotskista que denuncia al FMI. Si el ministro de Economía dice que lo impuso el FMI, quiere decir que él es un sirviente del FMI. Yo no soy el ministro de Economía que toma decisiones, él toma decisiones. ¿Qué decisión toma? ¿Una decisión tuya? No, me la impuso el FMI. ¿Y porque vos no la querías? No, porque esto va a desatar la hiperinflación. Y entonces dice: no, ahora me quedo planteado en esto, sin dar pequeñas devaluaciones todos los días, hasta octubre. Y el dólar se fue al carajo. Ya está en 700 no sé cuánto. Entonces el proceso se le ha descontrolado, con un gobierno que ha perdido la gobernabilidad. Porque es notable cómo un gobierno se ha consumido al presidente y a la vice. Imagínense, hay elección y todo lo demás y se van afuera, y que se van como diciendo: bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Es decir, el que no vea esta crisis de gobernabilidad, y la clase capitalista que invierte, especula y todo lo demás, y necesita saber quién gobierna para poder calcular si especuló bien, si invirtió bien, si hizo bien esto o lo otro, para todo. Y se repliega dólares, bonos, cosas que entiende que van a crecer en valor y no perder en valor como consecuencia de esta crisis. Entonces, en un momento dado se plantea la hiperinflación. En medio de la campaña electoral. Y el otro día, Milei la alentó. Porque parece que empezó a correr el rumor de que Massa renuncia a Economía para hacer campaña electoral. Y entonces alguien dijo: bueno, no hay gobierno. Y entonces Milei dijo: yo puedo asumir el gobierno. El único que dijo esto antes de Milei fue Lenin. Había una reunión del Soviet en el verano del año 17
y sus rivales dijeron, pero no joda más, no hay otra salida, o acá alguien se anima a gobernar. Y Lenin se paró y dice nosotros. Lo cierto es que sabía lo que decía porque 3 meses después gobernó él. ¿No es cierto? Entonces Milei está invitando a la hiperinflación, porque lo que va a hacer que caiga el gobierno es una hiperinflación, un descontrol de la inflación. Ahora, Milei no puede asumir, porque no fue electo. Con lo cual, la madurez de la crisis sobrepasa en mucho el problema mismo de Milei, que es una reacción improvisada, fundamentalista, de derecha contra los trabajadores frente al descontrol de la crisis, que no va a probar si está en condiciones de dominarlo o no. En la historia, Menem demoró 2 años y medio para estabilizar la situación que le dejó Alfonsín. 2 años y medio. 2 años y medio, una crisis fenomenal. En el verano de 1989 al 90, yo lo recuerdo perfectamente bien porque me fui a la casa de una compañera del partido en Miramar. Cuando fuimos a comprar para las Navidades, nos dimos cuenta que había un tipo que remarcaba, entonces nos colocamos delante de él y comprábamos todas las cosas antes que llegara él. Pero el 1 de enero de 1990 no había precio. No se podía comprar y vender nada. Los comerciantes decían, no sé cuánto vale lo que tengo. Y me acuerdo que fue una situación medio dramática, pero también para mí, en lo personal, fue muy instructiva. Porque, de acuerdo a cosas que leí, el sistema capitalista puede quedarse sin precios, pero otra cosa es verlo. Ver cómo queda una sociedad sin precios. Eso se repitió después con el 2001, que no había precios y empezó el trueque. Y el capitalismo que se disuelve. ¿Qué es el capitalismo sin precios? Sin dinero, sin acumulación. No hay capitalismo ahí. Entonces esto se recupera, pero el hecho de haber caído en esa situación marca la tendencia general que tiene, del cual puede volverse para atrás, pero reincide en forma mucho más profunda. El problema que tenemos que discutir es la crisis en la clase obrera, la crisis en la izquierda, ¿no es cierto? Y al discutir la crisis en la izquierda no quiero decir que tenemos que recuperar a la izquierda, no, ya se perdió, eso no se vuelve. Me refiero a la construcción de una izquierda revolucionaria, que diga claramente esto que estoy diciendo y lo divulgue a través de la agitación en forma popular entre los trabajadores y marque un rumbo. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora. Ahora, viniendo para acá, la compañera que me hizo la gauchada de traerme, me hizo un relato que ya me hizo otro compañero de la fábrica Pirelli. Y es que el lunes, después de las elecciones, cuando siempre se discute el partido del domingo, esta vez se discutió Milei. Y había obreros muy enojados con otros obreros porque estos otros obreros habían votado a Milei. Este dato es positivo. Que dentro de la clase obrera se arma una polémica, se armen enojos, se armen peleas sobre el problema de por qué usted votaste a Milei. Porque implica que el que está interpelando al que votó a Milei haga un salto cualitativo y tiene que decir cómo salimos para que este nunca más vote a Milei, o nunca más lo atraiga a la derecha, o nunca más se transforme en un cierto soporte. Es un alto salto esto, si se desarrolla. Desarrollar se va a desarrollar, más rápido, mejor, más lento, bueno, es mejor que nada. Ahora, el trabajo principal lo va a hacer la demolición económica. Por ejemplo, ahora se están apresurando en modificar la ley de alquileres para que el ajuste de alquileres sea como lo convenga con el propietario. Con lo cual vamos a caer en la indexación mensual de los alquileres.
Es una explosión. Y es una indexación perversa, porque como la indexación era anual, los propietarios pedían un alto alquiler inicial. Como diciendo, como esto se me va a devalorizar en el año, te cargo de entrada un alto. Si ahora sobre ese alto salario, ajustado por el año, sigue siendo alto, pues le aplico un ajuste mensual, es la destrucción de la vivienda de infinita cantidad de personas. Entonces es absolutamente claro. ¿La Argentina puede dolarizar la economía? En primer lugar hay que ver si le conviene. Para que pueda tiene que tener tantos dólares como euros y pesos hay en circulación y como deudas hay. Y Argentina tiene 600.000 millones de dólares de deuda. ¿Entiendes? Eso es muy importante, porque ¿qué planteó el principal asesor de Milei en materia económica? Nosotros vamos a salir de esta crisis con un préstamo internacional. Muy bien. Son muchos los países en el curso de la historia que para estabilizar la economía sacaron un préstamo internacional. ¿Qué quiere decir? Tienen los dólares y entonces empiezan a seguir una política de que los precios no aumenten, y si alguien se hace el vivo y saca plata del país, tiene los dólares y le compran, y no se mueve el peso, no pierde valor el peso. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si el otro lo quiere comprar, mucha demanda, el precio del peso, el precio del dólar sube, hay una oferta que detiene que suba. Ahora, Argentina ya tiene un préstamo internacional, que es el del FMI, de 45.000 millones de dólares, que Macri no pagó y este tampoco. Y los intereses han subido enormemente, porque el Banco Central Norteamericano aumentó la tasa de interés de Estados Unidos. La llevó de 0 a 5. Y el FMI le aplicó de 0 a 5, más un recargo del FMI. Argentina paga 8,5% de un préstamo. ¿Cómo haces para traerte otro préstamo encima de este préstamo y que el que te presta quede convencido de que se lo vas a pagar? Entonces dicen, no, porque voy a hipotecar a YPF y el fondo del ANSES y las tierras de la Patagonia. No es una garantía, porque de golpe nuestros patagoneros se enojan y no vas a vender la tierra de la Patagonia, los petroleros se enojan y no tocar nada de YPF, y se arma el gran quilombo si vas a estar rematando todo en función de un préstamo. ¿Está claro? Es evidente que Milei representa un sector específico del capital financiero que no es el de los bancos, que son los fondos internacionales. La diferencia entre los bancos y los fondos internacionales es que los bancos están regulados por el Estado. Y las tasas de interés de los bancos también reguladas por el Estado. Los fondos no están regulados por nadie. Entonces, si uno cree que un fondo es sólido, mete toda la guita y pide una tasa de interés elevada, más que la que pagan los bancos. Y entonces el fondo hace especulación con ese dinero para ganar más de la tasa de interés que paga. ¿Se entiende? Entonces los fondos en este momento en el mundo, que se crean para evitar cualquier control del gobierno, manejan alrededor de 10 billones de dólares. La mitad de los Estados Unidos tiene la plata de lo que vale Estados Unidos, la mitad. Y esta gente quiere que los bancos sean eliminados. Y viene Milei y dice que no quiere los bancos. Es una gente de un sector específico. Por eso, el préstamo que dice este asesor de Milei que va a conseguir, dice que se lo va a pedir a estos fondos. Y que a estos fondos le va a entregar YPF, le va a entregar a ANSES, le va a entregar la Patagonia. ¿Está claro? Pero esos fondos podrán tener una gran simpatía por Milei, pero hay que ver si les parece un negocio solvente
prestarle cuando el país no ha logrado pagarle el fondo al fondo del FMI el préstamo contratado con Macri. Entonces acá viene, y con esto termino, no, voy a seguir un poco más, pero porque no quiero dejar una cuestión definitiva. Entonces, acá viene el tema siguiente: un obrero tiene que preocuparse por leer artículos económicos de política obrera, análisis, sí, se tiene que preocupar. Tiene que hacer lo que hacen los obreros toda la vida, quemarse un poquito los ojos, porque hacen mucho más que eso en la producción en la fábrica. Se destruyen la espalda, le queda paz y todo lo demás. Menos perjuicio leer. Y tratar de asimilar y pedir y reclamar que un partido le explique los problemas, porque entendiendo esos problemas va a tener una concepción clara de la totalidad del proceso político. Entonces, como muchas veces dicen, no, pero ustedes son muy intelectuales y todo lo demás, y yo soy partidario que seamos un poquito más de lo que somos, mucho más. Sin por eso perder sencillez, porque lo dije hace un rato. Tenemos que tratar de entender bien la situación para hacer una agitación sencilla ante el pueblo. El que entiende las cosas puede escribir fácil al pueblo para decirle al pueblo qué es lo que está pasando. El que no entiende siempre va a ser difícil, o va a decir cosas que para la gente ya las escuchó, que la patria es el otro, que la independencia no se vende, que la sangre derramada nunca será negociada. Es decir, todo lo que dicen eso hacen lo contrario. ¿No? Lo que vi, ojo con eso. Donde hay vi, hay una tradición en potencia, porque el individuo es un irresponsable. No sabe, no asume la responsabilidad de sus palabras. ¿Está claro? En cambio, cuando alguien hace un análisis, él mismo ya es un esclavo de sus palabras, porque está atado a una comprensión del problema de la cual no se puede separar. Porque si se separa de la comprensión del problema que ha elaborado, no entiende absolutamente nada. No. Entonces el problema es en la clase obrera seguir esta cuestión. Nosotros hemos sacado una tapa y un volante que dice pongámonos de pie. Queremos arrancar por el hecho de la desvalorización total de salarios y jubilaciones que provoca esta estampida de precios. Arranquemos por una lucha. Y el otro dice, no, convoquemos a los paritarios y discutamos hasta que la vela no arda. No, vamos ahora. Crear una deliberación en la fábrica. Muchos sindicatos, o mejor dicho, algunas presencias sindicales de la izquierda no tienen ningún planteo. También para una paritaria. Porque es lógico. Eso tiene agarrado, en esta parálisis está agarrado todo el mundo. Nosotros no estamos agarrados por esta parálisis. Nosotros vemos la potencialidad y vemos el giro negativo que tiene. El giro negativo que tiene. Entendemos ese giro negativo, el cuadro de desesperación de que no tiene salidas inmediatas. Atribuimos esto a la falta de presencia de la clase obrera, que por solo hecho de estar en la calle, peleando y todo lo demás, le marca el rumbo al país. Solamente por eso. Es el que tiene la batuta. Eso no ocurre, ojo. La izquierda no trabaja para que tenga la batuta. No solo ojo, ya terminó. Es un activo tóxico. Se la pasaron toda la campaña electoral puteándose entre ellos mientras el país ardía. Sin se les cayera una idea de la cabeza, y encima sabiendo que la organización que dirigen en su mayoría va a votar a Milei. Y en lugar de ver cómo hacía para que lo vote a Milei, puteaban a Miriam Bregman, que de su vez después le devolvía la puteada. Eso ya no tiene retorno. Me preguntaron en la tele, ¿qué se puede hacer por la unidad de la izquierda? ¡Nada! Nada. Cuando es un activo tóxico, nada. Si es no tiene que ser perfecto ni mucho menos, pero si es un elemento que mueve, que busca una salida, una potencia, hay que hacer un frente para sumar más fuerzas y a impulsar
La dinámica, ahí está, la dinámica. El muerto no tiene dinámica. Los que tienen dinámica son los bichos que se comen el muerto. El problema también ahora es, entonces tenemos que construir nuestro partido con toda la paciencia, porque nosotros tenemos una adquisición importante, que es haber arribado a comprensiones cada vez más profundas de los problemas que tiene la clase obrera internacional, etc., a través de la experiencia, a través de crisis y rupturas, a través de agitaciones, a través de derrotas. No es que, che, mirá, ya me leí todos los libros que hay que leer y ahora comprendo el mundo, no. Y en esos choques se delimitaron unos para un lado, otros para el otro, y se fue formando el escenario, con una obra de teatro. Este no está puesto aquí porque agarró que aprovechó que estaba en la primera fila y se subió. Está todo organizado en función de la trama de la obra. En ese sentido somos probablemente la organización más profundamente real que hay en la Argentina. Pero advertimos que estamos en un muy mal momento desde el punto de vista de la apatía política en la clase obrera. Y nuestro progreso como partido está vinculado no a la apatía del obrero, sino al despertar político del obrero. Y nuestra función es trabajar por romper esa apatía y promover el despertar. Hecha esta conclusión general de la charla, ahora viene un periodo complejo sobre lo siguiente. Vamos a una hiperinflación, cae el gobierno, es decir, el escenario de octubre es el que más o menos está diseñado por las leyes, el calendario y todo lo demás, o va a ser alterado. Eso lo tenemos que seguir. Porque si de golpe se produce realmente un desborde de precios y la burocracia pide paritarias, la gente se lo va a comer vivo. Y entramos en otra historia con respecto a la perspectiva de la derecha. Ahora, tenemos que discutir lo siguiente. Frente a la elección misma, nuestra respuesta es que solo el despertar de la clase obrera puede parar a Milei. Puede agarrar y agrupar fuerza, pero no para que vote a Massa, ni que vote a Bullrich, porque ya hay una corriente entera en este país que está dispuesta a votar a Bullrich contra Milei en una segunda vuelta. Con lo cual, cuando nos rompa el alma el gobierno de Bullrich, hay que decirle gracias, porque yo te voté. ¿Está claro o no? Entonces, cuidado, que el espantapájaro de Milei y el hombre que nos va a comer vivo a todos, lo presentan de esa manera para que por lo menos nos tomemos la cicuta en una dosis inferior. Nosotros no estamos para la cicuta, nosotros estamos para la emancipación de los trabajadores. Entonces no vamos a votar ni a Massa ni a... ¿cómo se llama? Ni a Bullrich, digamos, frente a Milei. Ahora no alcanza con que una organización nuestra diga no vamos a votar o lo que fuere. Hay que presentar una línea de acción. La línea de acción es salir a la calle por todo esto, pero también una línea de acción electoral. Mañana nosotros tenemos una reunión de Comité Nacional donde va a haber propuestas. Sobre esa cuestión vamos a discutirla, pero también es importante. Y vamos a ser un elemento muy activo en esta campaña. Viene el último punto. ¿Cómo les fue a ustedes? Nosotros hicimos una votación verdaderamente mala. Pero aún con mala que es, nada comparable a la del FITU, que fue infinitamente peor. Porque teniendo 4 diputados, con la perspectiva de ser 6 u 8, ahora tendrán que ver si mantienen 1. ¿No es cierto? Una debacle y un declive definitivo. Nosotros sacamos votos, pero vamos para arriba. Sacamos pocos votos, pero estamos, digamos, pero no es este tampoco el punto. El punto es que nosotros no fuimos a esta campaña electoral pensando en cómo conseguir votos. Si hubiéramos pensado en cómo conseguir votos, no hubiéramos ido. Nos hubiéramos
dicho, miren, no tenemos las condiciones de recursos, de esto, cuando tengamos iremos a una elección. Ahora no la tenemos. Y nos hubiéramos ahorrado la pérdida de la personería electoral, que ahora lo tenemos que recuperar. Hubiera sido un negocio fantástico. Como aparato político, lo mejor que teníamos que haber hecho no ir a elecciones. Porque sabíamos que no podemos obtener los resultados mínimos que significa ir a una PASO que pasar las PASO. Lo hicimos porque si nosotros dejamos de actuar, se produce una interrupción de la agitación política, de la propaganda, de la difusión de lo que está pasando, de los cambios en la situación política, de los desafíos, consignas, problemas, y se corta el hilo de trabajo del movimiento obrero. Y frente a una izquierda que se hunde, hay que mostrar una izquierda que antes que se hundiera dijo que es un activo tóxico y que no la va a acompañar, cuando en la última elección llamamos a votar al Fito. Y la dimos por muerta. Después vino el médico, ¿cómo se llama el médico forense? Sí, los signos vitales han cesado. Entonces nosotros hicimos esto en función de una política de altísimo vuelo. Pero teníamos que haber sacado 10 veces más, no, 10 o 5 o 6 veces más de votos. No estaba en nuestra área. Hay gente que no sabe que nos presentamos, porque nos dieron 12 segundos y una periodicidad muy baja. Yo, por ejemplo, a mí mismo no me vi nunca. Para dar un caso, lo más irónico de todo es que ahora que terminan las elecciones, hoy vi 2 afiches en Scalabrini, Ortiz y Jufré. Ahora me lo hubieran mostrado antes. Ustedes comprenden qué situación que es esa. Es una situación, esta intención política que tuvimos, y fuimos más lejos. Designamos algunos distritos donde aplicaron una fuerza de trabajo más intensa, con la idea de, allí donde veíamos una crisis más desarrollada, una inquietud, mayores antecedentes, hacerlo. Uno fue la matanza, porque en la matanza de la pandemia, a través de los compañeros docentes, desempeñamos todo un papel contra la presencialidad criminal de los docentes en las escuelas. Mientras que la izquierda estaba partidaria de que si se tomaban medidas de seguridad, el virus no entraba al colegio. Entonces luego lo mataban Hurlingham, otros distritos en el interior de la provincia, en otras provincias. Y conseguimos algo para nosotros muy importante. Nuestra boleta fue llevada a los cuartos oscuros en aproximadamente 18 provincias por militantes de esa provincia. Con lo cual somos un partido presente en 18 o 20 de las 24 provincias. Ese es para nosotros un valor. Y en el caso de algunas provincias como Catamarca, San Juan, Mendoza y Santa Fe, en 3 meses tenemos la personalidad electoral. Y eso porque participaron también de esta campaña electoral. Entonces es un balance, pero tenemos que ir más lejos. Tenemos que darnos un plan de trabajo bien ceñido al acercamiento de compañeros a nuestra organización y a nuestra actividad. ¿Cómo contribuir a su desarrollo político de estos compañeros? A una presencia más activa en los lugares de trabajo, en las escuelas, etc. Tenemos que tener una militancia auténticamente socialista, que es la labor de tipo cotidiano. Y ahora tenemos que tener una militación justa frente a estas elecciones. Y la vamos a discutir mañana en un comité nacional y la vamos a ofrecer al debate. Y una vez que sea debatida, etcétera, como todavía falta para el octubre, en algún momento se convertirá,
por medio de la agitación, es nuestra consigna principal, digamos, en ese periodo. Bueno, disculpen la extensión, pero aquí llegamos. Bueno, hay compañeros que se anotaron para hacer otras preguntas, recién que se acercaron y bueno. Antes que yo hablara. No, en el transcurso. Algunos acá presencial, también hay algunas preguntas en el Facebook Live, pero bueno, doy primero lugar, acá el compañero quería hacer una pregunta y bueno, hacemos una ronda más para el que quiera intervenir. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Yo la pregunta que le quería hacer a Jorge era la siguiente. Recién se hablaba de la apatía de los obreros. ¿No puede ser que haya una desorientación también? Porque, por ejemplo, ahora la gente del CONICET, que serían obreros más técnicos, más profesionales, se están organizando por toda esta movida de Milei y del miedo que va a imponer porque quiere privatizar todo. Ahí yo veo, por ejemplo, que hay una desorientación. Porque antes de ese problema deberían organizarse contra la devaluación que hizo Massa, por ejemplo. Eso no sería una apatía, sería una desorientación. Pero a nivel general, digo, la apatía está bien caracterizada, decir que es una apatía, porque yo lo que veo en estos últimos años, yo ahora soy docente, antes trabajaba, era municipal, es que el obrero, es una percepción mía igual, fue perdiendo esa concepción de obrero, ¿no? Ahora el obrero es desocupado, monotributista, hace trueques en la feria, ¿no? Uno recorre los lugares y hay ferias por todos lados. Entonces, ¿no será que también ha perdido esa concepción de... O sea, todos nosotros sabemos que es un explotado, ¿no? Pero esa concepción de obrero tal vez ya no la siente más, o no la reconoce como sí, y entonces... Es por eso que pudo ser atraído por este tipo nefasto como Milei, ¿no? Bueno, esa era mi duda. Y me aporto. No, voy a contestar porque siempre prefiero que se haga varias preguntas porque a veces hay puntos de contacto entre una y otra. Pero esta pregunta tiene un interés muy, muy especial. Muy especial. Es una de esas preguntas que hay que resolver, hay que encarar. Indudablemente hay una desorientación en la clase obrera. Ahora, la desorientación influye en una apatía también. Pero si ustedes leen, en realidad no es la forma correcta de expresarme, pero en uno de los textos, hasta probablemente en la tapa, en el volante, hay dos palabras que explican por qué usamos la palabra apatía. La clave en el movimiento obrero no es su reacción consciente, sino su reacción elemental. No me pise la cabeza porque te vuelvo la cabeza de trompada. ¿Se entiende? Me atacan y casi sin pensar salgo. En la historia de la Revolución Rusa, en el comienzo, escrito por Trotsky, explica la ley de la revolución que ocurrió en ese momento por la fuerza elemental de las masas. ¿Qué quiere decir la fuerza elemental? Un obrero consciente calcula. ¿Le pego o no le pego? ¿Qué va a decir mi mujer? Están los chicos. Una fuerza elemental del obrero no calcula. Dice, bueno, basta. Hay un punto que la clase capitalista pasó y que provoca una reacción. Entonces, con toda la desorientación que fomenta eso, todavía está el problema de la reacción elemental, de la reacción de las fuerzas elementales de la clase.
que al expresarse adquieren un carácter de masa, cambian el escenario político y modifican la percepción de todo el mundo, de ella y de los demás. Qué lástima. Denme un segundo porque iba a... quizás esto, disculpen, me voy a hacer una especie de excusa, quizás lo que le voy a contar ahora resulte demasiado detallista para una charla, pero en la historia del movimiento obrero internacional hubo un gran debate, que duró 2 días, entre 2 tipos. Un gran debate, monumental debate. Cuando yo lo leí la primera vez, fue una cosa, ¿qué estaba en juego? En Alemania estaban los comunistas y los socialistas. Y los socialistas se dividieron. Y se formó una corriente a la izquierda del Partido Socialista, pero que no fue al Partido Comunista. Esa corriente, el Partido Socialista Independiente, discutía si incorporarse o no a la Internacional Comunista. Entonces, en su congreso, invitaron a un partidario de la Internacional Comunista y a un adversario de la Internacional Comunista. El partidario de la Internacional Comunista fue Zinoviev. No importa si lo conocen o no, pero tengan presente. Zinoviev. Y el partidario, el contrario a la integración, se llamaba Martov. Fue un debate tremendo porque ambos hablaron como 4 horas y no se movía un pelo. La tensión de los delegados estaba constituida una tensión física, intelectual tremenda. Se decidía el destino de Alemania. ¿Qué pasara con ese partido que, si se iba a la Internacional Comunista, transformaba al Partido Comunista Alemán en un partido de masas? Y en un momento del debate, Martov señala que la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, o mejor dicho, señala que la revolución en general está vinculada al máximo desarrollo de la conciencia política de la masa. El momento en que la conciencia política de la masa llega a su máximo desarrollo, se produce la revolución. Zinoviev no se detiene en todo esto, pero Martov contradice lo que dijo Trotsky. No es cuando la conciencia es más alta, sino que es cuando las fuerzas elementales, el hecho de que no aguanto más el régimen capitalista, no lo aguanto. ¿Por qué? Por lo que dijo Marx, me importa un carajo filosófico. Yo no lo aguanto, se pone de manifiesto. ¿Qué significa esto? Significa que para Martov había que esperar largos años de formación de los trabajadores, escuelas, trabajo, para algún día. En el medio podía pasar un montón de cosas, por ejemplo, una apatía, un problema, viene Milei y todo lo que se formó se desinformó. Es decir, lo que forma la conciencia de la clase es la respuesta política que se da a esa fuerza elemental de los trabajadores. Y esa fuerza elemental de los trabajadores es la única que puede hacer un milagro, que es que el explotado se transforme en clase dominante. Eso es un milagro. No será el milagro de Altamira, como en el 2011, pero es un milagro. Y es un milagro muy interesante como milagro, porque es la expresión de un esfuerzo sobrehumano para terminar con un régimen social. ¿Está claro? Lo que nosotros tenemos ahora no quiere decir que yo tenga razón, esto es un tema a considerar, el
la vida misma. Nosotros estamos discutiendo sobre acontecimientos en desarrollo. No estamos discutiendo sobre lo que pasó, las ilusiones de lo que va a pasar. Estamos ahí metidos en el problema, estamos discutiéndolo, por lo tanto, es imposible tener exactitud. No se ha producido esa reacción elemental. Y esa reacción elemental debería producirse como consecuencia de la agudización de las penurias económicas y de los sacrificios que está haciendo la población. Entonces la desorientación es muy, muy importante, pero no hay que hacerla absoluta. No hay que hacerla absoluta. Es decir, inclusive a mí me ha pasado en la vida real, de golpe, terminar armando una manifestación en media hora. Por ejemplo, cuando los norteamericanos invadieron Cuba, éramos estudiantes, creo que 25 minutos después estábamos en la calle. No teníamos una caracterización de la invasión, no teníamos esto, no teníamos lo otro, solo que Cuba era revolucionaria y los invasores eran imperialistas y nos largamos. Es decir, en lo personal, yo he tenido reacciones elementales, porque soy un ser humano como cualquier otro. Entonces, el concepto acá de apatía tiene que ver un poco con este desarrollo. ¿Y por qué tiene que ver con este desarrollo? Porque si yo tomara la conciencia política y la desorientación, dado el estado actual de desorientación y de conciencia política, me metería en un impasse. Va a llevar un tiempo, esto lleva tiempo. Ahora, la envergadura de la crisis hace que los tiempos se puedan acortar y producir una reacción elemental. Es muy importante. Me gustaría que vean en el periódico donde aparece esa palabra. No me acuerdo si en el volante, en un artículo, no me acuerdo. Pero no es casual que aparezca. Es esto. Pero insisto. Y yo dije, no, lo que pasa es que... Ahí está. El que dice que es una desorientación es el Fito. Una distracción, las masas están confundidas, el voto castigo, esto y lo otro. Muchachos, nos vemos para las elecciones del 2025. Y la gente verá si fue un buen gobierno o no fue un gobierno. La construcción revolucionaria es permanente, no tiene una interrupción. Una solución de continuidad. Porque si no se atan los eslabones de todo el proceso político, hay un momento en que vos de dónde estás hablando. ¿Quién sos? ¿Sobre qué experiencia? ¿Está claro? Entonces, este debate que vos has introducido es capital. No me hubiera atrevido nunca a meterlo yo en el debate exteriormente a una inquietud. Por lo tanto, considero un gran aporte que hayas planteado este problema, porque da pie a todo esto. Naturalmente, reflexionen sobre este problema, vean, pero en Argentina, el 17 de octubre, de una u otra manera, el Cordobazo. Tomen un caso que es muy interesante, que es la huelga general del año 75, que duró un mes y medio. Comenzó con el paro de 2 fábricas, la Ford de Pacheco y Fiat de Sauce Viejo, en el conurbano de la ciudad de Santa Fe. 2 fábricas que se largaron porque se produjo el Rodrigazo, una estampida inflacionaria. Al otro día había 10 fábricas y en un momento determinado el movimiento obrero era todo dirigido por estas fábricas que arrancaron y las coordinadoras que construyeron, y la burocracia sindical se atrincheró en los locales de los sindicatos y nos mostró la cara hasta el momento final.
Ahora, los de la FOR tenían conciencia, y tenían bastante conciencia. Pero la reacción, porque una cosa es la conciencia que tenga una vanguardia en la FOR, y otra cosa es que todos los obreros de la FOR se larguen a riesgo de perder el empleo en la FOR a una movilización que no es llamada por el sindicato del ESMATA, ni llamada por la CGT, ni llamada por nadie. Y la prueba de que tenía ese carácter es que fue acompañada por la totalidad de la clase obrera. No quedó nadie sin hacer una huelga que duró 1 mes y 8 días. Bueno, yo tengo 2 preguntas, hay varias en el chat, pero menciono 2 que están vinculadas unas con la otra, que son las siguientes. Un compañero Oscar pregunta: ¿daría políticamente llamar a votar en octubre por una asamblea constituyente? Y otro compañero, anteriormente, también vinculado a esta inquietud, pregunta: ¿van a llamar a votar al FIT en octubre, a impugnar o a qué? Bueno, muy abiertas, son 2 preguntas que tienen la misma. Lo que nosotros vamos a hacer, ya le dije, vamos a discutir mañana con todos los compañeros en el Comité Nacional. Yo personalmente he reflexionado sobre esto, voy a hacer una propuesta, pero desde ya les digo que por toda la lógica política de nuestras posiciones, no conozco nunca un partido que vote por un activo tóxico. No podemos votar por el calentamiento global, por la suba de la temperatura ni el desborde del océano. De ninguna manera. Eso es un asunto terminado. Dice, no, pero son de izquierda. Nada, eso es palabrerío. Acá hay que ser concreto en cada momento. Han hecho un sistemático trabajo de demolición política, hablando boludeces con un país que estaba en crisis, matándose entre ellos como carreristas, y nosotros tenemos menos posibilidad de votarlo, porque lo que ha ocurrido aquí, el desplome total, es la consecuencia de la crisis en el Partido Obrero. ¿Ustedes se creen que con el Partido Obrero histórico esto iba a ocurrir? De ninguna manera. Y en la crisis, estos aparatos se movieron como se han movido en la pelea del FITUR, descalificando, insultando, evitando los análisis políticos, diciendo pavadas. En el Congreso del Partido Obrero, en la etapa de pre-congreso, yo, miembro del Comité Nacional y fundador del Partido Obrero, concurría a un solo plenario. De 500 plenarios que hubo, concurría uno para discutir la situación internacional. Me vetaron en todos los plenarios, con lo cual hubo una regimentación de delegados absolutamente increíble. Y cuando vi la pelea esta en el FITU, dije, bueno, ya es la misma banda que actuaba, porque la crisis del PO es una crisis penosa, no es como la del Partido Socialista Independiente de Alemania, donde discutieron si no vivir con Martov. ¿Está claro o no? Es un hecho completamente penoso. Ahora uno dice, bueno, ¿hay una reacción personal frente a eso? No. En las elecciones subsiguientes llamamos a votar el FITU. ¿Está claro o no? Entendimiento que era más o menos el FITU de siempre, con todas nuestras críticas, pero bueno, es lo que hay. Ahora hay un activo tóxico. Es como tirar plástico en el río. Entonces, viene alguien y dice, el señor está detenido. Esa posición puede ser, se va a discutir todo en el Comité Nacional. La mía es definitivamente esto, pero no se trata exclusivo de la mía, es la lógica política de lo que hemos dicho. A ver, nosotros votamos al FITU. ¿Qué significó toda la caracterización anterior? Era nada más que nosotros participando de los insultos a los demás. Solo que nosotros, donde el otro dice, vos sos una racista, nosotros decimos, vos sos un activo tóxico. No, es una caracterización, no es un insulto.
una caracterización. Una fuerza que actúa de esta manera es un factor negativo, perjudicial. Por ejemplo, ¿es bueno o no que haya un diputado más del filtro del Congreso? Malo, completamente malo. Lo digo y acá están filmando, después va a aparecer por todos lados. Malo, negativo. No voy a permitir encima van a ir al Congreso a joderlo a la clase obrera. No, ya sería una representación antiobrera en el Congreso. Y ha sido así porque han votado por el sionismo, han votado por los presupuestos de Capitanich. Ya ha ocurrido. No son prejuicios, ideas, fantasías, este tipo está loco, nada. Es un análisis objetivo. Pero había... De la Asamblea Constituyente. No, una consigna tiene que estar preparada. En el escenario político actual, nada preparó a los trabajadores para una Asamblea Constituyente. En Chile, el tema de la Asamblea Constituyente había sido discutido mucho tiempo. Y como discusión, flotaba en mayor peso, pero flotaba. Porque en Chile había un interés abstracto, pero en el trabajador era más que abstracto, era más profundo, de eliminar la Constitución de Pinochet. Y entonces la idea elemental es, si queremos eliminar la Constitución de Pinochet, ponemos una nueva Constitución por medio de la Asamblea Constitucional. Entonces estaba en el ambiente y vos decís, ¿de qué habla este tipo? Bueno, habla de lo que hemos discutido. ¿Se entiende? Acá meter un conejo de afuera no corresponde al desarrollo político que ha habido. Lo que tenemos que hacer, y lo que yo creo que debemos hacer, es darle una forma política a un desarrollo que ha habido en el curso de esta etapa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud. Vamos despacio. Ok. Bueno, si les parece, si están de acuerdo, podemos culminar acá, si es que hay otra inquietud, pregunta. ¿Cuánta además, gente lo vio por...? 150, por ahí, es el promedio. Pero no habrán estado todo el tiempo. Con gente, sí, se sostuvo, aparte está saliendo en vivo, así que no nos dejan mentir, si estamos mintiendo, pongan ahí 150 de personas que lo siguieron. Bueno, miren, nada más para comentar algo y ya cerrar. Esta es la primera charla que hacemos en La Matanza después de una intensa campaña política, incluso en barrios. Bueno, acá veo todo un grupo de compañeros que intervino con comités de apoyo y demás. Seguramente podremos hacer una en cada barrio después para profundizar estos análisis. De paso también, porque no nos vimos desde el día de la elección, quiero agradecer a los compañeros que están acá, que fueron candidatos, que fiscalizaron el día de la elección, que cuidaron nuestra boleta. Llegamos a tener en diferentes puntos del distrito 105 compañeros que intervinieron como fiscales en unas 45 escuelas, con mucho esfuerzo, con mucha convicción. Y bueno, naturalmente invitarlos a las próximas actividades que hagamos, a sumarse a esta campaña ahora de agitación que haremos con el periódico, con el volante, para sacar con los trabajadores las mejores conclusiones para intervenir en esta etapa. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por haberse acercado. No sé si Jorge querés cerrar con algo, y si no, te dejaríamos... Muy bien, está el periódico, que llegó hace un ratito ahí, así que todos los compañeros que quieran ya llevárselo, llevarlo para su lugar de trabajo y demás, ahí con Fabricio. Bueno, quiero agradecerles la atención prestada, a la concurrencia también a través de Facebook, pero hacer una observación. Anímense a contribuir para nuestro periódico, porque en realidad un elemento fundamental con el periódico, especialmente ahora que sale digital, impreso sale cada 15 días, es que hubiera una correspondencia
desde la clase obrera, denunciando cosas en las fábricas, firmando Pepe de tal fábrica, lo que puede, pero también opiniones. Por ejemplo, esta cuestión de la apatía. Alguien leyó, supongamos, una editorial, vio la apatía, otro vio la inflación, otro vio esto, y entonces escribí. Porque un periódico auténticamente obrero tiene que ser una tribuna. No puede ser solo la expresión política del partido que lo edita. Tiene que ser una tribuna. Yo logré eso con Prensa Obrera. Que llegó un momento que toda una página era correo de lectores. Y la instrucción que tenían los compañeros que hacían el trabajo de selección era que tenían prioridad los correos que nos criticaban. Aquellos que decían, che, qué bueno esto y lo otro, iba a la cola. Pero aquel que nos criticaba, sí. Y con una característica, y es que estaba prohibido, entre nosotros, responder en el mismo periódico a quien había escrito criticándonos. Es decir, como tener el monopolio final de la palabra. Si teníamos una crítica que hacer a esa carta, la hacíamos al periódico siguiente. Ese periódico, el primero, monopolio del que nos criticó. El subsiguiente, bueno, ahí escribimos nosotros. No se conforma el lector, vuelve a escribir y en ese tiene su monopolio. Y eso era muy vital, fue muy importante. Y el momento más profundo que tuvimos, miren lo que le voy a contar, es cuando recibimos una carta de una compañera que explicaba por qué ella está en contra del derecho al aborto. Y fue muy importante, para mí fue la carta más importante, porque las compañeras que tenían una visión más negativa, menos progresista, menos avanzada de este derecho de la mujer, nos escribían. Es decir, que llegamos a una capa que en principio tendría que levantar una muralla. Es decir, con esto no quiero ni hablar. Eso para mí fue lo mejor. Entonces contribuyan, porque siempre va a ser positivo. Una experiencia, o vamos a esperar a un café con leche con 2 medialunas para que intercambiemos opiniones. Muchísimas gracias.